Vamos a continuar con el tema de la fotosíntesis. Empezamos con la fase lumínica. Importante, ¿dónde se va a dar la fase lumínica? En los tilacoides de la célula. ¿Dónde está eso? Podemos ir viendo. Ahorita tengo la célula de la planta como tal, que va a estar en los estomas de la hoja. Luego de esto, si hago un zoom, vamos a tener un organelo que se llama los cloroplastos. Dentro de los cloroplastos están como gránulos, como vemos aquí. Y dentro de esto hay algo que se llama tilacoides. Los tilacoides tienen clorofila, que es capaz de recibir la luz ultravioleta y absorber la luz del sol como tal. ¿Para qué? Para realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene dos fases, oscura y lumínica. Ahora vamos a ver la lumínica. ¿Dónde sucede la lumínica? En los tilacoides. ¿Ya? Ahora, yo para que suceda esta fase lumínica lo que necesito es dióxido de carbono y voy a generar ATP y NADPH, que son dos moléculas energéticas. Y como un producto o un subproducto de desecho, mediante algo que se llama fotólisis del agua, se va a liberar oxígeno. Entonces, como productos como tal, voy a tener energía y se va a eliminar oxígeno en la fase lumínica. ¿Y dónde se va a dar? En los tilacoides. Entonces, aquí en este gráfico me ilustra a breves rasgos cómo sucede esta fase lumínica. Esta estructura que estamos viendo aquí es la estructura de un tilacoide. Entonces, miren, tenemos dos fotosistemas, un fotosistema 2 y un fotosistema 1. Lo que hacen estos fotosistemas básicamente es absorber la energía del sol. ¿Sí? Aquí absorbe la energía del sol y, como vemos acá, también absorbe la energía del sol. Entonces, lo que pasa es esto. En el fotosistema 2 lo que va a suceder es primerito que va a absorber la energía del sol y va a haber la fotólisis del agua. La fotólisis del agua quiere decir que esa molécula de agua se va a romper y va a liberar iones hidrógeno y oxígeno. Entonces, miren, ingresa una molécula de agua por el fotosistema 2 y por medio de un proceso que se llama fotólisis va a liberar dos moléculas de hidrógeno en este caso y una de oxígeno. Este oxígeno va a ser liberado por los estomas y va a ser como un producto de desecho como tal. Ahora, como podemos ver, también se está dando iones de hidrógeno. Entonces, estos iones de hidrógeno se van a quedar aquí, en este espacio tilacoidal, que es la parte dentro del tilacoide. Y lo que van a hacer estos básicamente es impulsar, como tengo muchísimos iones de hidrógenos, lo que va a hacer es impulsar la salida de estos hidrógenos por esta sustancia, por el ATP sintentasa. Entonces, miren, aquí van a ingresar o van a transportarse estos hidrógenos y lo que hace es convertir ADP, que es una molécula que todavía no está energizada, en ATP. Entonces aquí estos hidrógenos como tal lo que van a hacer es ayudar a convertir en una molécula de energía. Eso es lo que me dicen aquí. El flujo de hidrógeno y por su gradiente de concentración impulsa la síntesis de ATP, que es una molécula energética. Ahora vamos a la parte del fotosistema 2, perdón, el fotosistema 1. Igualmente, como vemos, el fotosistema 1 recibe la energía del sol y obtiene electrones. Igualmente, si nos damos cuenta en la fotólisis, los electrones son expulsados cuando se realiza la fotólisis y esos electrones se van a transportar por algo que se llama cadena de transporte de electrones de fotosistema 2. Entonces se van a pasar los electrones y van a llegar hasta el fotosistema 1. Igualmente, cuando absorbe la luz va a generar otros electrones. Después, el fotosistema 1 va a tener electrones de aquí y de aquí. Y estos electrones van a pasar por una cadena de transporte de electrones. ¿Cuál? Del fotosistema 1. Y estos electrones que están siendo expulsados, lo que van a hacer es acelerar el proceso
de generación de NADPH, que es otra molécula energética. Antes yo tenía NADP como un cation y esto va a ayudar a que esta NADP se una con hidrógeno y forme esta molécula. Entonces, como productos de la fase lumínica tengo NADPH y ATP, que son dos moléculas energéticas. Y estas moléculas van a ser utilizadas en la fase oscura. ¿Cómo se llama la fase oscura? El ciclo de Calvin, donde voy a utilizar el dióxido de carbono para poder formar glucosa. Entonces aquí está como un resumen de todo lo que sucede en la fase lumínica, primerito que sucede en los tilacoides, y como producto es generar ATP. ¿Para qué? Para la fase oscura, que es la que vamos a ver en este momento, donde sucede en el tilacoide. Aquí me dan un resumen de todo lo que yo les dije. Se captura la luz, ¿por dónde? Por los fotosistemas. Hay una fotólisis del agua, donde en el fotosistema 2, que me va a salir como productos aquí, oxígeno que va a ser liberado por los estomas, voy a tener protones de hidrógeno y también voy a tener electrones que van a pasar por ese espacio donde se transportan los electrones del fotosistema 2. También que va a haber una síntesis de ATP y NADPH. ¿Cómo va a suceder? Los electrones liberados durante la fotólisis del agua lo que van a hacer es que se transporten, ¿no es cierto?, iones de hidrógenos que van a sintetizar ATP. Y el ADP, el NADPH, se va a formar gracias a los electrones que van a pasar por el fotosistema 1. Yo tengo dos moléculas energéticas, ATP y NADPH. Eso es fase lumínica. Ahora vamos a la fase oscura. En la fase oscura lo que sucede es esto. Importante. Ahorita se va a realizar en el estroma del oscuro. ¿Cuál es el estroma? Es esta parte que está aquí. Es como esta parte acuosa que tiene cloroplasto. Se utiliza energía de la fase lumínica. ¿Energía en forma de qué? De ATP y NADPH. Y aquí es donde se van a producir las moléculas orgánicas. Y se va a tener tres fases. Fijación de carbono, seducción de carbono y regeneración de un tipo de molécula que es esta de aquí. Se llama ribulosa bifosfato. Ahora, en breves rasgos, ¿cómo sucede la fase oscura? Primero va a haber la fijación de carbono. Entonces aquí es el dióxido de carbono que absorbe la planta mediante los estomas va a ser fijada. Va a ingresar a los estomas y va a ingresar al estroma. Y esto va a suceder en el estroma. ¿Qué va a suceder? Es que este dióxido de carbono, con ayuda de esta molécula, la ribulosa bifosfato, va a poder formar una molécula orgánica con ayuda de una enzima llamada rubisco. Entonces, entra dióxido de carbono con la ayuda de la ribulosa bifosfato. Lo que va a pasar es formar esta molécula PGA que se llama fósforo glicerato. Se forma el fósforo glicerato y ahora sí viene la ayuda de las moléculas energéticas. El ATP y el NADPH lo que va a hacer es formar o dividir este fósforo glicerato, lo va a transformar en glicerato 3-fosfato, ¿ya? Que es otro tipo de molécula orgánica que va a servir para poder realizar ya la síntesis de la glucosa. Ahora, en cada vuelta que nos dan aquí, yo voy a poder formar 6 moléculas bueno, en realidad cada vuelta genera una molécula, pero bueno, aquí me están dando como que la reacción ya completa. Pero bueno, en cada 6 vueltas yo voy a poder crear 6 moléculas de G3P, ¿cómo se llama? Gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato. Entonces formo 3 moléculas de esas. Y en cada una de esas vueltas, una de esas de ese gliceraldehído 3-fosfato va a ser utilizada para
formar la glucosa, las 5 sobrantes van a ser utilizadas para poder formar ribulosa de bifosfato. ¿Cómo hago eso? Necesito energía. Utilizando la energía del ATP, yo voy a poder transformar este glicerato 3-fosfato en ribulosa bifosfato. Y esta ribulosa bifosfato va a ser utilizada ¿para qué? Para que nuevamente siga el ciclo de Calvin, porque la ribulosa bifosfato se combina con dióxido de carbono para formar esto. Y continúa el ciclo. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que en el ciclo del Calvin yo voy a necesitar dióxido de carbono, ATP y NADPH como productos, perdón, como reactivos para formar glucosa como productos. Y por cada 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, yo obtengo una molécula de glucosa. Y listo. Eso es lo que sucede. Y eso es tanto la fase oscura y la fase lumínica. Lo importante es dónde sucede la fase oscura en los estromas, que tengo como resultado una molécula orgánica y utilizo energía y dióxido de carbono.